Hoy se trae a debate el apoyo institucional de la subsede del Museo Whitney en Huelva. Puesto que vengo de la provincia situada justo al otro extremo geográfico, pero muy cercana en cuanto a olvido en materia cultural, agradezco, en primer lugar, que se desarrollen iniciativas encaminadas a que el impulso a la cultura se reparta por el territorio andaluz de una manera cada vez más equilibrada. No es, por tanto, baladí que comience alegrándome por poder estar hablando de un asunto relacionado con Huelva. Espero que las diferentes administraciones sigan haciendo una apuesta fuerte por la cultura en provincias que normalmente nos quedamos fuera de los planes en materia cultural. Acaba de decir la señora consejera que se va a ocupar de todas las provincias por igual, y ojalá de verdad que esto se traduzca en un reparto más equitativo de los presupuestos invertidos en materia cultural en cada provincia. Disculpen el paréntesis, pero lo creo importante. Ahora sí, entremos en materia. Un nuevo museo, y más si es subsede de un centro de renombre internacional, seguro que ayudará a visibilizar y potenciar Huelva como referencia en turismo cultural, como ya sucedió con el famoso caso del Guggenheim de Bilbao, aquí mencionado, y un caso complejo del que quizá tengamos alguna vez oportunidad de hablar con más detalle. Ahora bien, hay aspectos importantes que debemos tratar con cuidado en este contexto. El primero es la necesidad de una absoluta transparencia en su gestión, transparencia y coherencia, diría yo. Que se facilite que una institución extranjera se establezca en nuestro territorio está bien, como digo, si es para atraer la atención hacia Huelva y diversificar su oferta cultural. Ahora bien, este apoyo no debería traducirse, según mi opinión, ni en un solo céntimo de dinero público. En un contexto en el que, por ejemplo, el Museo de Huelva, que es de carácter público, recibe un presupuesto ínfimo por parte de la Junta, en un contexto en el que se destina a cultura un porcentaje irrisorio del PIB andaluz, desde el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía no entenderíamos que se pretendiese destinar fondos para un museo privado que además proviene de un país con una situación económica mucho más desahogada que la que estamos viviendo nosotros en la actualidad. En este sentido, nuestra postura es clara. Apoyaremos con énfasis a quienes quieran impulsar la provincia de Huelva con nuevos proyectos culturales, pero advertimos que rechazaríamos cualquier intento de desviar los de por sí muy escasos recursos públicos que hay para la cultura a entidades privadas de esta naturaleza. Por desgracia, son muchas las necesidades que tiene el sector cultural en Andalucía. Muchos de nuestros creadores no pueden vivir de su trabajo. Muchos de nuestros espacios culturales no se apoyan con buenos programas de contenidos. Las subvenciones públicas para la cultura son apenas un vago recuerdo del pasado y así un largo etcétera. Por esta razón, entiendo que no podríamos permitirnos desviar fondos para proyectos de esta naturaleza, pues recortar aún más el escueto presupuesto existente para la producción y difusión de nuestra cultura sería como desecar un desierto. Es por eso que pido transparencia y coherencia en la gestión de los recursos de este nuevo espacio. Por otro lado, el segundo aspecto que quisiera traer a colación son los peligros de llevar a cabo una política cultural basada en grandes nombres y grandes contenedores que normalmente sirven para titulares grandilocuentes y rédito de los partidos políticos, pero que no logran desarrollar el tejido cultural de nuestra tierra. Repito que si viviéramos en una tierra de abundancia, estos argumentos estarían de más. Pero la realidad es triste para el mundo de la cultura en Andalucía y lo que necesitamos, por encima de todo, es salir de la situación agonizante a la que estamos abocados. Con esto quiero decir que aceptamos nuevos proyectos, así sean grandilocuentes, siempre y cuando, además de que en este caso no supongan gasto para los andaluces, estos vayan acompañados de una apuesta fuerte por regenerar el tejido cultural tan dañado en los últimos años. Si junto a la subsede del Whitney, por ejemplo, hoy estuviéramos hablando de un nuevo programa público de apoyo a la creación joven en Huelva, me quedaría más tranquila al ver que las intenciones de este Gobierno serían, de verdad, apostar por la cultura como uno de los sectores fuerza de Andalucía capaz de generar valores propios. Espero, pues, que junto a esta iniciativa podamos discutir a lo largo de esta legislatura otras muchas que contribuyan a poner de relieve Huelva y que estén pensadas para que pueda despuntar como núcleo de atención y atracción de visitantes, siendo a la vez generador de tejido cultural.
En cualquier caso, estamos de acuerdo en que el nuevo museo puede servir como reclamo turístico y potenciación de la imagen internacional de la ciudad. Además, el Whitney es mundialmente conocido por la calidad de sus exposiciones y esperamos que contribuya a diversificar nuestra oferta cultural. Asimismo, esperamos que el museo consiga que los onubenses se identifiquen con sus actividades. Por último, quisiera mencionar a la asociación que ha impulsado la iniciativa. Nos alegramos especialmente de que los ciudadanos se organicen para reclamar lo que consideran beneficioso para el desarrollo de su tierra y puedan hacer propuestas a sus gobiernos. Ahora somos nosotros, los políticos, a quienes nos corresponde la labor de gestionar las peticiones ciudadanas de una manera eficaz y acorde a la situación actual de Andalucía. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Para cerrar el posicionamiento de los grupos sobre esta iniciativa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Garrido. Muchas gracias. Sus señorías, como historiadora de la ciencia que sois, les advierto que estoy especialmente feliz de que podamos abordar temas relativos a este ámbito. La historia, por un lado, nos puede ayudar a reflexionar el presente. De la ciencia, por otro, por ser uno de los espacios de poder más influyentes en la actualidad, deberíamos potenciar su función social. Es por ello que estamos a priori ante una buena oportunidad que deberíamos saber aprovechar. Podríamos debatir qué acontecimiento del pasado sería el más idóneo enfatizar y recordar ahora, cuál es el que mejor define la historia y la ciencia en el periodo llamado Renacimiento. Pero dado el estado en el que se encuentra esta iniciativa, no vamos a entrar en cuestionar este aspecto. Entendemos que la primera circunnavegación de nuestro planeta es un tema que genera curiosidad y admiración entre todo tipo de públicos y puede ser aprovechado para, usando su atractivo, realizar una labor de divulgación científica e histórica ambiciosa. Además del hecho en sí, que tuvo como consecuencia más inmediata la constatación de que la Tierra es redonda, se debería aprovechar el asunto para dar a conocer los procesos científicos y sociales que lo hicieron posible y que nos ayudan a entender mejor este hecho histórico concreto. Con esto me refiero a cuestiones como el impacto que tuvieron las primeras expediciones a América, las expediciones de Urdaneta en el Pacífico, el desarrollo de la cartografía, el establecimiento del Real de A8 en todos los intercambios comerciales de ultramar, la inversión en la construcción de navíos, etc. Todo ello parte de un proceso complejo sin el cual no puede entenderse el éxito de Magallanes y Elcano. Presentar este hecho histórico como parte de la expansión del conocimiento en diferentes vertientes, en definitiva, presentar la historia como proceso y no reducirla a la caricatura de héroes sin contexto, es una responsabilidad que deberíamos asumir a la hora de afrontar este tipo de proyectos. Por otro lado, mirar a la historia debería asimismo servirnos para pensar el presente. En este sentido, es fundamental no olvidar cuestiones que forman parte del acontecimiento que se quiere conmemorar, como por ejemplo las relaciones de poder de la corona española respecto a otros territorios. Recordemos que Carlos V otorgó a Magallanes el título de gobernador de todos los territorios que descubriera y que precisamente este falleció fruto de las guerras con los indígenas en Filipinas. Una mirada crítica de los costes humanos y sociales que supuso esta empresa, donde los intereses científicos se mezclaban con los económicos y los políticos, se hace indispensable para poder situar una visión rigurosa sobre el tema. Dicho todo esto, desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía esperamos que los asuntos culturales no sigan siendo motivo de discusión entre administraciones de diferente signo político. Pareciera que ganar batallitas al otro partido fuera más importante que el asunto cultural que sirve de excusa para ello. Asimismo, esperamos que los temas de cultura no sigan viéndose afectados por los cambios de signo de los gobiernos, que no se desdigan de lo acordado, que no siga sometiéndose la cultura a los brutales recortes que hemos venido padeciendo, pues hoy estamos aquí como consecuencia de todos estos factores que acabo de mencionar. Entendemos que este asunto es una cuestión de Estado y que es la Administración estatal, en colaboración con las administraciones locales, quienes deben tomar las riendas de esta iniciativa. Ojalá que nos dejemos llevar por el aura de la aventura que se asocia con el viaje de Magallanes y Elcano, quienes navegaron lo desconocido para abrir nuevos horizontes en nuestra historia. Quizás estos hechos que marcaron una época puedan ayudarnos a mirar con más perspectiva nuestra realidad
y contribuyan a que seamos conscientes de nuestra responsabilidad política, a que estemos a la altura según requiere la coyuntura histórica actual. Sin más, muchas gracias, sus señorías. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz tiene la palabra su diputada, o el portavoz, su diputado, el señor Garrido Moraga. Sus señorías, voy a proceder ahora a transmitir el posicionamiento del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía respecto a la petición realizada por el Partido Popular relativa al conjunto megalítico Dólmenes de Antequera. Que dicho conjunto merece ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO es algo fuera de toda duda. Sus dólmenes nos dan cuenta del elevado conocimiento que ostentaban las sociedades que lo crearon, no solo en el ámbito de las técnicas constructivas, sino también en lo que respecta al conocimiento científico. Muchas construcciones megalíticas, como es el caso de las de Antequera, estaban trazadas siguiendo los conocimientos astronómicos que se tenían en la época, de modo que, por ejemplo, en el solsticio de verano, el Sol atraviesa el corredor del dolmen de Menga hasta llegar a la cámara sepulcral. Los milenios de historia antes de Cristo nos sorprenden por lo avanzado de las observaciones astronómicas. Se tenía pleno conocimiento de los ciclos solares y lunares, así como de muchas estrellas y constelaciones que usaban como orientación y referencia ritual y cotidiana. Conservar y fomentar el conocimiento de los sitios arqueológicos es, por tanto, una labor importante para que no se pierda para siempre una información valiosísima de nuestro pasado cultural más remoto. En este sentido, me siento orgullosa de poder contar en nuestra tierra con enclaves de tan elevado valor arqueológico como los de Antequera, además de otros como los de Largar o Los Millares, la provincia de Almería. Ahora bien, dicho esto y dejando clara mi total admiración y apoyo al conjunto megalítico de Antequera, quisiera transmitirles algo que me preocupa mucho respecto a este tema. Como bien es sabido, para que un conjunto monumental sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es necesario realizar una fuerte inversión en el mismo. Campañas de mejora y acondicionamiento, puesta en valor y campañas de difusión a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que desde hace un lustro se vienen realizando esfuerzos para visibilizar este conjunto por medio de congresos, publicaciones y demás, para que llegue a ostentar esta distinción sería necesario volcar en ello una partida presupuestaria importante. En definitiva, creo que para esto hace falta invertir mucho dinero que ahora mismo no tenemos. En mi primera intervención de hoy les decía a sus señorías cómo la situación de la cultura en Andalucía requiere medidas de urgencia. Por desgracia, no es tiempo para proyectos megalómanos. Vivimos una situación de emergencia cultural y si actuamos con responsabilidad deberíamos enfocarnos en una gestión lo más distribuida y equitativa posible de los escasos recursos de los que disponemos. Apostar por una iniciativa de este calibre supondría que decenas de pequeñas iniciativas no podrán contar con presupuesto alguno. En época de escasez, en vez de pensar a lo grande, deberíamos empezar por ir reconstruyendo poco a poco los diferentes sectores y actores de nuestra cultura hasta garantizar que pueden formar un tejido sostenible y estable. Andalucía necesita avanzar hacia un modelo de gestión cultural mucho más equitativa, de modo que lo poco que tenemos pueda repartirse del modo más equilibrado posible, tanto entre los diferentes territorios como entre los diferentes sectores culturales. Por tanto, nuestra postura ante esta proposición no de ley es la siguiente. Apoyamos que el conjunto megalítico Dólmenes de Antequera solicite ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero emplazamos a sus señorías a que los trámites se hagan en el futuro, cuando podamos permitirnos el desembolso que ello requiere. Se trata de un objetivo deseable, pero que consideramos no está a nuestro alcance en la actualidad si de verdad queremos ayudar a levantar el maltrecho y golpeado sector de la cultura andaluza. Para llegar a ese punto, antes se debe haber incrementado el presupuesto destinado a la cultura y se debe haber garantizado que los aspectos más castigados de nuestra cultura hayan sido reforzados. Mientras que nuestros artistas tengan que irse de nuestro país o se vean obligados a desistir de seguir ejerciendo su profesión, mientras que sigamos teniendo espacios culturales abandonados, mientras que no se fomente la difusión y democratización de la cultura, deberíamos repensar mucho el orden de nuestras prioridades. En cualquier caso,
Pedimos encarecidamente que todos los movimientos que se hagan a este respecto se realicen con total transparencia, informando siempre y en todo momento del coste que esto supone para los andaluces y cómo y quién lo está gestionando. Rogaría que se aclare este punto antes de poder apoyar sin tapujos esta tan deseada y deseable iniciativa. Muchas gracias.